de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo listo. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Muy buenas noches a todos. A partir de este momento compartimos una nueva emisión de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes le damos la primera hora del Día al Señor y escuchamos una palabra a cargo del pastor Enrico. Te contamos además que este es un programa de la Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Para dejar tu pedido de oración o saludo, escribinos vía WhatsApp al 223-547-1536. Encontranos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Expreso de Medianoche Radio, en Instagram @El Expreso de _medianoche y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros, este viaje recién inicia. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ascendió y está a la diestra del Padre hoy, pero dejó otro consolador que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo cumple la función, ¿verdad? Cumple la función de traer revelación a los discípulos. Por eso es muy importante que vayamos transformándonos en discípulos para obtener esa revelación. Ahora, ¿cuál es el beneficio de obtener esa revelación? El beneficio, ¿saben cuál es, hermano mío? En poder descubrir todo lo que Dios tiene para nosotros y también enamorarnos más de Él y ver su cuidado, ver su amor, ver, hermano mío, sus maravillas, sus prodigios. Observemos algo. El apóstol Pablo, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 exactamente, nos dice algo muy importante que siempre tenemos que tener presente. Estas cosas le acontecieron como ejemplo. Está hablando de situaciones, ¿verdad?, o cosas que vivió el pueblo del Señor, que quedaron registradas en las Escrituras. ¿Le sirven como ejemplo a quién? Aquellos que están recibiendo la palabra, como por ejemplo nosotros en este momento. Y anteriormente fue otras generaciones, ¿verdad? Y si Dios no viene antes, será para otras. Nosotros pasaremos y vendrá. La palabra siempre tendrá vigencia. Ahora observemos algo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Cuando encontramos la palabra amonestar, no estamos hablando de que nos están retando. No. Sino que nos están educando. Claro, nos están sosteniendo, nos dan aliento, nos muestran el camino el Señor. Entonces, hay cosas que están escritas, las cuales necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entresacar un tesoro de ellas. Y esto es muy importante, porque nosotros podemos leerlo de corrida la cosa, de repente tal vez pues, un poco algo rápido y bueno, lo entendemos más o menos, agarramos la cosa y decimos esta historia, pasó esto, aquello, este registro muestra este personaje bíblico, bueno, lo entiendo, sí, pero hay algo más, siempre hay algo más. Ese algo más es como que está encriptado en la palabra de Dios y no todos lo ven.
Ahora, la pregunta es, ¿quiénes lo ven? Lo ven aquellos que les interesa verlo. Lo ven aquellos que siempre tienen hambre y sed del Señor. Lo ven aquellos que van desarrollando una relación con el Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu Santo, cuando abrís las Escrituras y ve esa necesidad, esa sed, ese hambre en nuestros corazones, en su amor y en su misericordia, Él nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y nos muestra cosas, situaciones que tal vez a simple vista a veces no vemos. Entonces, fíjense, las cosas que quedaron escritas nos sirven como ejemplo para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando habla la Biblia de los fines de los siglos, está hablando de los últimos tiempos. Y creo que de alguna manera todos nosotros coincidimos en que estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia sobre la tierra. Ahora vamos al libro de Génesis. A partir del versículo 10, dice que Abraham en un momento le dijo a su criado: tenemos que conseguir una esposa para mi hijo Isaac. Entonces envía a ese criado en búsqueda de esa esposa para su hijo. Vemos en las Escrituras que había esta mujer tenía que tener unas ciertas cualidades para poder ser la escogida, la elegida para ser la esposa de Isaac. Amén. Ahora observemos esto. Estos ejemplos son por algo. El Espíritu Santo, no el hombre, no la Iglesia Refugio de Paz, no el pastor, no. El Espíritu Santo nos enseñó a poder ver gran parte, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ver en él ciertas figuras de estos tiempos. ¿Por qué decimos esto? Mire, aquí si nosotros tomamos estos personajes centrales de esta historia, el primero es Abraham. Abraham que busca esposa para su hijo. Abraham es figura de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Su hijo, ¿quién vendría a ser? Obviamente, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la mujer escogida para casarse es la iglesia. Por eso que en varias oportunidades, cuando la Biblia nos habla de la mujer, tenemos que encuadrarla dentro de la figura de la iglesia, porque hay un mensaje. Hay un mensaje. Esto es tremendo, por favor. Fíjense, hermanos míos, la samaritana, una mujer, ¿verdad? ¿Cuántos maridos tuvo? Unos cuantos, gloria al Señor, ¿verdad? Pero el que tenía en ese momento tampoco era su marido, le dijo, ¿verdad? Entonces fíjese que eso le pasa también a la iglesia. La iglesia, muchas veces, en vez de tener un marido, termina teniendo varios, y da vuelta, y pierde el tiempo, y tropieza, y fracasa, hasta que tal vez la misericordia del Señor se activa y esa iglesia comienza a mirar al Creador, realmente comienza a mirar al autor y el consumador de la fe, comienza a mirar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la cosa comienza a encaminarse. Ahora observemos esto, mire. El criado, este criado que fue enviado, porque la pregunta sería aquí, ¿quién es el criado? Y si la mujer escogida iba a ser la iglesia, Abraham es el Señor, su hijo Isaac era justamente nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el criado? Entonces, el criado es el Espíritu Santo aquí. Ese Espíritu Santo que es fiel y siempre está allí, ¿no? Esperando la guía de parte del Padre. Entonces dice que el criado tomó 10 camellos de los camellos de su Señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor y puesto en camino llegó a la Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces ya tenemos Abraham, Dios, Isaac, nuestro Señor Jesucristo, el criado, Espíritu Santo. Los camellos son figuras de los ministros que el Señor tiene aquí sobre la tierra. Estos camellos van en búsqueda de la mujer escogida, elegida, y llevan regalos. Entonces, vamos a traer todo esto a nuestros días. El Señor está buscando una iglesia para celebrar las bodas del Cordero, para el casamiento de su Hijo, ¿verdad? Utiliza al Espíritu Santo para ir en búsqueda de esa iglesia. Llegan los camellos con regalos. Ay, ay, ay.
Esos ministros tienen regalos para ofrecerle a la mujer, a la iglesia. Esos regalos son regalos para que se vista, para que esté adornada, para que esté ataviada, ¿verdad? Entonces, esto es bien, me siguen hasta allí. Vemos estas figuras. Observemos esto. Mire, tomó toda clase de regalos e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. Había pozos de agua en la antigüedad, entonces las doncellas iban a buscar agua. Y dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto, era una señal que le estaba pidiendo al Señor, ¿no? Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor Abraham. Entonces aconteció que antes que él acabase de hablar, aparece Rebeca, gloria a Dios, la elegida. Ay, Señor, qué lindo. Que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Era de la familia. Y si leemos el contexto bíblico, vamos a encontrar que Abraham le dijo, no vayas a buscar una mujer extranjera, sino que busca a alguien de nuestro propio pueblo, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Esto es tremendo, porque esto habla de pureza. ¿Amén? Fíjese ¿qué decía el apóstol Pablo? Que él quería presentarle al Señor un pueblo, una iglesia pura, ¿verdad? Ahora, fíjese que esto es tremendo, porque esta pureza nosotros la tenemos que alcanzar. Es muy importante esto, porque fíjese que sin Cristo cada uno de nosotros éramos bien bandidos y mucho lío hicimos, y necesitamos de esa limpieza y necesitamos recibir esa pureza. Ahora observemos algo. Descendió a la fuente la mujer, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber al hombre. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Qué lindo. Entonces ahí se dio cuenta este criado que acá estaba la mujer escogida. El Expreso de Medianoche. Nuestra cita en el dial. Nosotros como iglesia necesitamos tener algunas cualidades, alcanzar algunas cualidades para poder transformarnos en esa mujer escogida. Recuerde que habían varias doncellas que iban a buscar agua, pero una era la escogida. Se va a seleccionar a la novia. ¿Por qué hablamos de selección? No es que Dios hace acepción de personas, porque Él no hace acepción de personas. Pero tenemos que comprender algo, que es una verdad no demasiado grata, pero vamos a tener que aceptarlo en algún momento. Usted sabe que se va a producir un arrebatamiento, un rapto. El Señor vendrá por su iglesia. Pero no toda la iglesia será arrebatada. No estoy hablando de salvación, ¿eh? No estoy hablando de salvación. No estoy diciendo que dentro de la iglesia hay gente que se pierde. No. Estamos hablando de una iglesia que va a participar del arrebatamiento, ¿verdad? Que es la mujer escogida. Mire, hermano, gloria a Dios. Esta novia tiene que dar a tomar agua. O sea, el Espíritu Santo, que es el que recibió el agua. ¿Quién recibió el agua? El criado, ¿verdad? El Espíritu Santo va a probar el agua que la mujer tiene. Entonces, en estos días, el Espíritu Santo va a probar el agua que nosotros le demos. Qué tremendo esto, ¿eh? Por favor, porque Él va a identificar qué tipo de agua nosotros le vamos a trasladar, ¿verdad? Cuando hablamos de agua, lo hemos visto ya en otras oportunidades, es justamente figura de la palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia
tenemos una palabra, ¿verdad?, que podemos trasladar. Y el Espíritu Santo va a probar esa palabra. Ahora, ¿por qué razón el Espíritu Santo va a probar esa palabra? Mire, hermano mío, lamentablemente los tiempos que nos tocaron vivir a nosotros son bien difíciles, ¿verdad? Y muchos de nosotros en otro tiempo nos dieron agua turbia, no agua pura. Y el Espíritu Santo en los últimos tiempos, cuando está buscando a la escogida, va justamente a revisar esa agua. Ahora, esa agua que en otro tiempo pudo haber sido turbia, puede llevarse adelante de parte del Señor, si nosotros le damos lugar, puede haber un proceso de purificación en nuestra vida. Amén. Entonces, esto es muy importante. Fíjense, el Espíritu Santo va a probar el agua. La mujer, la iglesia, debe tener padre. ¿Qué debe tener? Padre. O sea, no puede ser huérfana, no puede menospreciar la cobertura. ¿Cómo, pastor? Claro que sí. Fíjense que esto es tremendo. Uno de los ataques, ¿no?, más feroces de parte del enemigo contra la mujer, contra la iglesia, es para que justamente no reconozca cobertura. Entonces fíjense que usted va a ver a su alrededor muchísimos creyentes que dicen, no, yo la verdad en la iglesia no creo, yo no, los pastores no lo quiero, la iglesia tampoco, porque hay mucha hipocresía por esto, por aquello y por lo otro. Yo tengo a Dios en mi corazón y yo siempre estoy con Dios. Bárbaro. Pero la mujer escogida tiene que tener padre. Ay. Esto es bien tremendo, ¿no? Fíjense, es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. Ahora, la pregunta sería, usted, ¿no?, yo, todos nosotros, cuando éramos algo más jovencitos, ¿no estuvimos en desacuerdo un poco con nuestro padre? No era que qué cosa, ¿no? Está así la cosa, ¿no? Gloria a Dios. Pero, la palabra del Tata hay que respetarla, ¿verdad? Y estamos bajo su cobertura y seguimos estando bajo esa cobertura y nos sometemos ¿a qué? A esa palabra, a esa autoridad que es nuestro Padre. Eso no es natural, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Y, va a haber problema, gloria a Dios, amén. Ahora observemos esto. Si esto lo trasladamos a lo espiritual, la escogida debe tener padre. Y el padre cumple la función, ¿verdad?, de acompañar, de enseñar, pero también de corregir, de ayudar para que los pasos se enderecen, de educar. Y eso a veces, cuando está la cierta rebeldía de la inmadurez, es como que es un poco antipática la cosa. Y hay gran parte del pueblo que crece en estado de orfandad, sin padre. Ay, Señor amado. Volvamos. Debe tener padre, debe tener una casa, porque recordemos cómo el Creador tenía una orden de ir a buscar una doncella que pertenezca a la casa, al pueblo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que saber que el Espíritu Santo va a probar el agua, tenemos que saber que tenemos que tener un padre y que tenemos que tener una casa, tenemos que ser parte de una congregación. Y esto es tremendo, no muchos entienden esto, no muchos lo entienden. Entonces, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, el Espíritu Santo nos muestra esta hermosa historia, que no es una historia vieja o algo que pasó con Abraham y con Isaac simplemente, sino que es un mensaje muy actual para nosotros hoy. Si nos encolumnamos detrás del Espíritu Santo, nos dejamos guiar por Él, y a través de la guía de su Santo Espíritu, Él nos muestra algo más actual que nunca para todos nosotros. Mire, tiene que tener una casa, debe haber alimento en la mujer. Ay. Y esto es doctrina, obviamente sana, porque doctrina puede llegar a haber, pero así como se prueba el agua, también se prueba el alimento. Amén, porque es parte. Entonces, fíjense, hermanos míos, que el alimento que nosotros tenemos que tener, ay, Señor amado, tiene que pertenecer a la doctrina sana de nuestro Señor. Y aquí la cosa, aquí es como que se empieza a ampliar, ¿no? Porque ¿cuál es la sana doctrina de las cuales muchos otros hablan, ¿verdad? Es un tema esto de la sana doctrina,
Gloria a Dios. Porque para muchos la sana doctrina termina siendo una religión. La sana doctrina termina siendo un conjunto de imposiciones y de qué sé yo cuántas otras cosas más, y prohibiciones y actos religiosos, y eso no convierte a nadie. O sea, yo puedo encolumnarme detrás de un estatuto, detrás de una ordenanza, detrás de una orden, y bueno, hago caso y chao, acá estoy. Pero eso no quiere decir que yo tenga una sana doctrina en mi corazón. La doctrina que realmente es sana, porque no hace mal. Algo que es sano no daña. Amén. Algo que es sano, algo que es puro, no daña. Al contrario, nutre, bendice, ¿verdad? Hay otra doctrina que no es sana porque sí causa daño. Fíjense que esto es muy importante entenderlo. Mire, pareciera haber una lucha, ¿no?, entre sana doctrina y libertinaje. Y esto es bien tremendo, porque si bien son polos opuestos, obviamente que lo son, pero tenemos que comprender algo. Tenemos que comprender que hay muchos hermanos nuestros que no conocen al Espíritu Santo. No lo conocen, hermano. Son hermanos nuestros que han tenido ciertas experiencias en la presencia del Señor, ¿verdad? Y son maravillosas. Hay momentos de gloria en donde estamos en su presencia, pero no conocen al Espíritu Santo. Cuando hablo de conocer al Espíritu Santo, estoy hablando de ser llenos de Él, llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en un momento de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva no van a pasar por acá. No, van a fluir de nuestro interior. Ese es el poder del Espíritu Santo que dentro del creyente va a ser como un torrente que lo va a despertar. Va a ser algo precioso. Dale un aplauso al Señor. Dentro de nuestro corazón nos va a dar la fortaleza, nos va a dar el ánimo que necesitamos. No necesariamente una persona llena del Espíritu Santo está viviendo en el paraíso. Si nosotros nos acercamos a las historias de la iglesia primitiva, vamos a ver que vivían peligros de muerte. ¿Amén? Vivían situaciones muy complejas, realmente, una gran persecución. Bueno, usted sabe, algo hemos leído de esto, ¿verdad? Ahora, fíjense, en medio de toda esa aflicción, en medio de toda esa impotencia que se siente a veces en la carne misma por todo lo... Señor, yo te sigo, yo te amo, predico tu palabra, doy testimonio y sin embargo estoy siendo perseguido, se burlan de mí. Entonces, a veces como que todo eso despiertan unas ciertas emociones que bueno, hacen lo suyo, ¿no? Pero en medio de eso, la llenura del Espíritu Santo es lo que trae paz en nuestros corazones en medio de la tormenta. Pero la tormenta está, no es que no está la tormenta. Amén. Entonces, tiene que haber doctrina. Ahora, la doctrina se enseña, se aprende. En Génesis 3:11 dice que el Señor enfrenta a Adán después de haber pecado. Y Dios le dijo a Abraham: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que comieses? Entonces fíjense, bueno, ahí empezó a excusarse Abraham, usted conoce la historia, pero el hecho es, ¿quién te enseñó? La doctrina se enseña. El tema es, ¿quién nos enseñó y qué doctrina nos enseñaron? ¿Verdad? Es muy importante esto, hermano mío. Es muy, pero muy importante. Ahora, yo sé que en nuestro caminar, yo lo he vivido, uno va pasando a veces distintas etapas y todo el Señor lo va a utilizar para bien, porque todo nos ayuda bien y va a contribuir al crecimiento y al desarrollo de nuestra vida como creyentes. Pero nada ocurre en nuestro camino por casualidad. Usted no está acá hoy por casualidad, sino que lo ha preparado el Señor. Es muy importante esto. Mire, hermano mío, mire, gloria a Dios. Nosotros aquí no estamos siguiendo un programa de estudio. Acá no estamos siguiendo un programa de predicación, aquí en Guatemala igual. No. Nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo para abordar su palabra. Y el Espíritu Santo nos está hablando de algo muy importante, que contribuye a nuestro crecimiento y desarrollo. Mira, hermano, tiene que haber doctrina sana,
debe tener lugar para los camellos. ¡Ay, qué lindo esto! Gloria a Dios. Debe apreciar los ministerios. Y fíjense, una de las cosas que vemos en estos días, hermano mío, es que mucho pueblo del Señor no respeta los ministerios, no los tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque entendieron algo muy mal. ¿Sabe que a grandes rasgos vemos que gran parte del pueblo de Dios lo que entendió mal es su relación con el Espíritu Santo? Porque creyeron que no necesitan más a nadie que solamente el Espíritu Santo. Y en esta figura de Génesis 24 nos muestra todo el panorama al Señor. Nos muestra la intervención del Padre, la intervención del Hijo, la intervención del Espíritu Santo y la intervención de los ministros. ¿Para qué? Para escoger a la amada que se va a casar en las bodas del Cordero. No sé si usted me está siguiendo, está entendiendo esto. Es muy importante esto. Ahora, entonces, viendo esta historia, vemos que en la Biblia hay muchas otras historias, ejemplos también para nosotros, que el Señor va a utilizar para que nosotros podamos comprender esa agenda profética del Señor. El Expreso de Medianoche. Quédate con nosotros. El viaje continúa. Vamos a avanzar un poquito. Mire, gloria a Dios. La sazón es un tiempo oportuno. O sea, dentro de un tiempo hay un tiempo escogido, un tiempo oportuno de parte del Señor. En Mateo 24:32 dice, de la higuera, fíjense esta historia. Recién abordamos una historia, ¿verdad? Y vimos el contenido que a través del Espíritu Santo vemos por su revelación. Veamos acá. De la higuera aprender. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender de la higuera. Yo estaba el domingo pasado allá en la iglesia y en los fondos de la iglesia al lado viven nuestros hermanos de Vito. Y en el fondo de su casa tiene una higuera impresionante. ¿Ves? Entonces yo lo observaba, ¿no? Y digo, Señor, y recordaba Mateo 24, de la higuera aprender. Y yo miraba la higuera, ¿no? Gloria al Señor. Digo, Señor, ¿qué tenemos que aprender de la higuera? Ay, Señor, mire. De la higuera aprender la parábola. Quiere decir que hay una parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces la recomendación del Señor fue que aprendamos de la higuera, porque la higuera es usada para comparar ¿qué? La religión contra la vida del Espíritu. ¿Por qué? Ustedes saben que Israel, cuando hablamos de la higuera, o cuando mejor dicho la Biblia habla de la higuera, está hablando de Israel en muchas oportunidades. Entonces, la higuera es símbolo de Israel, del pueblo de Dios. Ese pueblo no reconoció al Mesías, nosotros lo sabemos. Ellos no reconocieron a Cristo como el Mesías Salvador. Ellos aún están esperando la llegada del Mesías. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque el Espíritu Santo no está obrando en ese pueblo porque ese pueblo sencillamente no le da lugar. No es que esté haciendo acepción de personas porque les dé la espalda. No. Ese pueblo le dio la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo no está obrando, ¿verdad?, en aquellos que justamente le dan la espalda. Entonces, fíjese, la higuera se usa en la Biblia para comparar la religión con la vida del Espíritu. Y nosotros no estamos llamados a vivir en la religión, estamos llamados a vivir en el Espíritu. Ahora, atenti con esto. En estos últimos días hay una operación de error en marcha. Esa operación de error que está ya en marcha para hacer extraviar al pueblo de Dios de su verdadero camino, le quiere hacer creer que la doctrina que hace bien, que es sana, es religión. Y es todo lo contrario. El árbol de los higos. Mire qué interesante esto. Hay 3 temporadas que esta planta atraviesa. La temprana, la del verano y la del invierno. Estamos hablando de lo que la Biblia nos menciona y de esta planta, ¿dónde? En el territorio de Israel. Mire, gloria a Dios. Entonces, esta temporada temprana se da en el final de junio. El mes judío es Sivan, ¿verdad?
¿verdad? Entre mayo y junio para nuestro calendario. La segunda temporada es el verano, que se da en agosto, ¿verdad? Entre agosto y septiembre. Y la tercera en invierno, que es el tiempo de la cosecha, entre octubre y noviembre. Ve que difiere con nuestro calendario y obviamente con esta parte geográfica donde estamos nosotros. Ahora, entre junio y octubre, para el pueblo de Dios, es el inicio de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Y termina la fiesta de los tabernáculos. Mientras la higuera se va desarrollando, por eso aprendé de la higuera, dice, hay distintas fiestas que terminan y que dan paso a otra. Observemos esto. Durante estas fechas que estamos mencionando, quedan sazones, tiempos oportunos, especiales de parte de Dios por cumplirse. Son fiestas o tiempos señalados, que son estos que vemos en la palabra. Primero el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Derramamiento del Espíritu Santo. Segundo tiempo, las trompetas, el arrebatamiento. Por eso hablamos de la agenda profética de Dios. Hay un derramamiento del Espíritu Santo que se está dando en este tiempo y que comenzó ¿cuándo? Con aquellos que esperaban poder, cuando el Señor le dijo, quédense y esperen que van a ser revestidos con poder. Entonces, estamos en ese tiempo nosotros. Si nosotros vemos el tiempo que estamos viviendo hoy, estamos en el tiempo de recibir ese poder. No es un capricho del pastor, no es una cuestión de la doctrina de la iglesia. No. Estamos en el tiempo oportuno, en la sazón, en el tiempo oportuno de Dios, de poder disfrutar del derramamiento de ese Espíritu Santo. La otra fiesta que está a punto de celebrarse es justamente la de las trompetas, que simboliza el arrebatamiento, próximo a ocurrir en la iglesia de Jesucristo. Y encontramos otra fiesta, que es el día del arrepentimiento, el tiempo de juicio para Israel, que son los 7 años de tribulación. Ay, Señor amado. Y la fiesta de los tabernáculos, que es posterior a todas estas fiestas, que simbolizan el reino milenial después de la tribulación. Entonces, recorriendo la doctrina que nos enseñó el Espíritu Santo, es que cuando el Señor viene por su iglesia, celebra las bodas del Cordero con ella en el cielo. Y aquí hay un periodo de tribulación de 7 años. Después de ese periodo, allí es donde se aplica esa palabra que dice que todo ojo le verá a nuestro Señor, porque ya no es su segunda venida secreta para los suyos, para su iglesia que los espera en las nubes, sino que Él va a pisar el monte de los olivos. Y todos lo van a ver. Y va a establecer su reinado sobre la tierra durante 1000 años. Todo esto, hermano mío, está simbolizado en la palabra del Señor con las distintas fiestas del pueblo de Dios. Pero dice, aprended de la higuera. Y la higuera tiene estos en aquella tierra, ¿no es cierto? En aquella tierra. Usted sabe que en invierno, bueno, acá las cosas son distintas, pero estamos trasladándonos a la tierra de Israel, en donde justamente el ejemplo de la higuera era en aquellos días. Entonces, viendo la higuera, viendo a Israel, nosotros tenemos que aprender. Entonces, es muy importante que nosotros podamos observar esto. ¿Por qué? Porque en la agenda del Señor, estos días que estamos viviendo son días de derramamiento del Espíritu Santo. Si yo creo que el derramamiento del Espíritu Santo es para otro, no para mí, o porque todavía no lo experimenté, vamos a estar como la canción que dice, pasará más de 1000 años, muchos más, y no va a pasar nada. Amén. Pero si yo entiendo por revelación del Espíritu Santo que estamos en el tiempo oportuno en donde el derramamiento del Espíritu Santo es hoy, yo tengo que abrir mi corazón. Es muy importante que lo entendamos, hermano. El tiempo oportuno del Espíritu Santo es hoy. Ahora la pregunta puede llegar a ser, porque me ocurrió en otros momentos, en donde de repente hay hermanos que dicen, bueno, bárbaro, yo voy a recibir el Espíritu Santo, voy a hablar en lengua, bárbaro. ¿Y qué pasa? El recibir el Espíritu Santo, una de las evidencias es poder hablar en otras lenguas, y es maravilloso. Ahora, usted sabe que hay mucha gente que habla en otras lenguas y que luego de hablar en otras lenguas sigue adelante con su vida,
con sus temores, sigue adelante con sus vidas, con sus ataduras, sigue adelante con sus vidas, con sus vicios, sigue con sus malas costumbres y nada cambia. Sí, pero bueno, hablan lengua, bárbaro, gloria a Dios. Entonces, claro, yo cuando llego a la iglesia empecé a notar que había muchos hermanos que tenían esa evidencia de parte del Espíritu Santo. Digo, wow, qué lindo, yo también lo quiero, ¿verdad? Pero después empecé a ver un poquitito más finito, ¿no? Y vi que estos hermanos que estaban llenos del Espíritu, de la puerta para afuera, era un desastre. Sus vidas estaban desordenadas, un lío bárbaro. Entonces digo, acá hay algo que no concuerda, hay algo que no cierra. La llenura del Espíritu Santo, hermano mío, es una experiencia maravillosa que nos va a dar el poder de resistir distintas situaciones que tenemos que vivir sobre esta tierra. Una persona llena del Espíritu Santo como Pablo estaba en medio de una tempestad impresionante y fue el único que levantó la voz y dijo, acá no se muere nadie, vamos a perder la nave, pero va a haber victoria y va a haber vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Él estaba animado en medio de la tormenta y se perdió la nave, pero no se murió ninguno. Amén. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo puede pasar por una desgracia en esta tierra o lo que se conoce por una desgracia, pero no va a caer, porque va a haber una fortaleza de lo alto en su corazón que lo va a mantener de pie. No va a aflojar, se va a enamorar del Señor y va a seguir siempre enamorado. No es que va a perder el amor, por favor. Va a seguir siempre enamorado. Va a seguir enamorado desde que lo conoció, en el casamiento y después también. Ay, 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 gloria a Dios. Entonces, de la higuera aprended. Ay, qué lindo, por favor. La casa de los higos. Cuando Jesús iba a Jerusalén desde Betania, pasó por Betfagé, que significa la casa de los higos. Y ahí hizo algo extraño el Señor, porque fue el lugar donde maldijo la higuera. Marcos 11, del 13 al 14. Yo la primera vez que lo escuché, me sonó raro que el Señor maldiga. Medio extraño, ¿no? Pero bueno, el Señor es soberano, Él hace como Él quiere, ¿no? Pero me sonó medio raro. Sí, Señor bendice. ¿Cómo maldice? Gloria a Dios. Viendo de lejos, dice la Biblia, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada encontró, sino hojas. Pues no era el tiempo de los higos. Usted sabe que la higuera tiene una particularidad. Detrás de sus hojas, allí está el fruto. Entonces, cuando el Señor la ve de una cierta distancia, la ve con hojas, dice, qué bárbaro. Cuando se acerca y ve que detrás de la hoja no había fruto. Ay, Señor. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y fue así. Ahora observemos esto. Vamos al principio, al Génesis. ¿Recuerdan? Volvemos al pecado de Adán y de Eva. ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando pecaron? Se escondieron, pero dice que se cosieron delantales con hojas de higuera. O sea, estaban tapando su vergüenza, que antes no tenían, porque antes estaban en un estado de pureza. Entonces, con la higuera, con esas hojas taparon su vergüenza, taparon su pecado de alguna manera, ¿no? Entonces, es bien tremendo porque cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca a la higuera y ve esas hojas y no encuentra fruto detrás, la cosa termina mal para la higuera. Ahora, observemos esto. A nosotros nos puede pasar lo mismo y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en vez de abrazar la vida en el Espíritu, terminamos abrazando la religión. Y nos vamos haciendo con hojas de higuera, nos vamos haciendo esos delantales para cubrir nuestra propia vergüenza. Por eso, hermano mío, que la religión no convierte a nadie. La religión te encuadra en algunas normas y bueno, vos podés o no encuadrarte allí, pero Cristo no es religión. Ahora, el enemigo aprovecha esto para querer hacerle creer a la iglesia que como Cristo no es una religión, todo es un viva la pepa. Amén. Y no es así. Porque el Señor dejó establecido en su palabra su voluntad. Hay leyes, hay estatutos, no esos de la ley. Bárbaro.
Es cierto que la ley quedó atrás y estamos bajo un nuevo pacto, hermano mío, bajo un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, obviamente. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, totalmente de acuerdo. Pero hay principios de la palabra del Señor que nunca cambiaron. Cambió la ley, cambió el sacerdocio, pero los principios no. Ahora, cuando hablamos de los principios, tenemos que descubrir esos principios. Porque fíjense que esto es tremendo. Nosotros pusimos en muchas oportunidades, usted lo recordará, el caso del adulterio. Cuando alguien ha encontrado un adulterio, lo terminaban apedreando, o sea, moría. Hoy no se apedrea a nadie, ¿verdad? Pero, hermano mío, la cosa es bien complicada, porque el adulterio trae muerte espiritual. Y el que termina siendo encarcelado por ese pecado, se empieza a pagar espiritualmente. Y se va acomodando a una religión y sigue viviendo en su pecado. Se tapa con la hoja de higuera y sigue. ¿Se da cuenta? Entonces de la higuera tenemos que aprender nosotros. El significado de la casa de los higos es la casa de la religión o de los religiosos. Yo le puedo asegurar que tal vez usted se encuentre con alguien y le pregunte a dónde se congrega. Él le dice, yo me congrego en la iglesia Refugio de Paz, el pastor es el pastor Enrico, y le va a decir, ese pastor es un religioso. Yo le firmo esto, se lo van a decir. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué razón? Nosotros tenemos que reconocer la verdadera religión de la cual están hablando, ¿verdad? Porque la religión es la higuera. Y la higuera, con las hojas, tapa su pecado. La doctrina que viene del corazón de Dios pone a luz el pecado y lo corrige y nos da la oportunidad de caminar una vida en libertad. Es muy importante esto, entenderlo. Si nosotros nos alejamos del pecado, vamos a disfrutar una verdadera libertad. Si no, lo que estamos haciendo es poner una hoja de higuera adelante y tapando la cosa y avanzando. Esa es la verdadera religión. Pero no olvidemos lo que la Biblia nos dice, que sobre todo en los últimos tiempos, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. La casa de los higos es la casa que niega al Espíritu Santo. Hay algunos sectores que no creen en los dones, no creen en los frutos del Espíritu Santo. Y tal vez alguno de ustedes lo ha experimentado con alguien que se ha cruzado en su camino. Hay teólogos que enseñan al Espíritu Santo solamente como un concepto. Y hay gente que no ha dado lugar al Espíritu Santo y como consecuencia no tiene fruto. Y esto es lo que yo quiero poner acento aquí. Mire, hermano, mire. ¿Por qué es tan importante darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando nosotros hablamos de darle lugar al Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, el enemigo comienza a sembrar pensamientos en nuestra cabecita y en nuestro corazón, haciéndonos creer que, bueno, que el Señor no nos quiere, porque no recibiste el Espíritu Santo, y no, porque la bendición es para otro, para vos no, y no, y porque es mentira. Una de las mentiras mejor guardadas del infierno mismo, porque el Espíritu Santo sin distensión quiere alcanzar todos nuestros corazones. Ahora mire, no darle lugar al Espíritu Santo y tener la consecuencia de no alcanzar frutos. Recuerden que si miramos la higuera y aprendemos de la higuera que miró Jesús no tenía frutos, tenía hojas, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que aprender de esto y alcanzar los frutos del Espíritu. Entonces, fíjense, hay carnalidades que no nos dejan alcanzar los frutos del Espíritu. A veces andamos sin revelación, porque obviamente no desarrollamos una relación con el Espíritu Santo de tal manera que Él pueda alcanzar revelación a nuestra vida. No se experimentan liberaciones, y siempre el mismo problema, y siempre el mismo problema, y siempre el mismo problema. No hay guía. Entonces de repente la vida es un experimento, y vaya a saber cómo nos va. Algunos están enfermos en su cuerpo, otros están sin crecimiento espiritual, y otros están débiles. Conéctate con nosotros, el Expreso de Medianoche. Te estamos escuchando. Vamos a Gálatas 5, del 22 al 25. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos tienen que aparecer en nuestra vida. Si estos frutos aparecen en nuestra vida detrás de las hojas, entonces realmente vamos a estar en un mismo sentir con el Espíritu Santo. Porque en los que produce este fruto es el Espíritu. ¿Cómo puede ser que una persona me diga que está llena del Espíritu Santo y ande hecho un loco, renegando,
a los gritos, peleándose con todo el mundo. No tiene fe, no cree, es incrédulo. No tiene paciencia. ¿Cómo puede ser? Algo falla, algo nos cierra. Bueno, esto es lo que yo experimentaba en aquellos días. Digo, ¿cómo puede ser esto? Usted sabe que yo crecí en una iglesia pentecostal. ¡Ay, Señor! Gloria a Dios. Me quedé, pero no sé cómo me quedé. Sé que el Señor me llevó ahí. Pero cuando entré había un lío. ¡Wow! Y saltaban por allá, y gritaban por allá, y otro mandaba un aleluya, el otro mandaba un zapucay, y aquel se manifestaba, y el otro se tiraba en palomita para agarrarlo, y así estaba la diaconisa que lo revoleaba, y le decía, vos usted tiene falta de perdón. Y un lío. Entonces yo pregunté y digo, ¿qué pasa acá adentro? Y dice, las cosas del Espíritu son así. Esa fue toda la explicación que yo recibí. Entonces yo dije, bueno, está bien, las cosas del Espíritu son así. Después yo voy a la Biblia y me encuentro con esto. Y digo, pero no puede ser. No puede ser. No puede ser porque este que está lleno del Espíritu Santo no tiene una pizca de paciencia en su vida. Entonces, ¿qué está pasando? Algo nos cierra. Por eso que la religión te encuadra en algo y de ahí no te deja salir. Al Espíritu Santo necesitamos conocerlo, necesitamos acercarnos a Él, abrirle nuestro corazón. Y hermano, créame, yo con todo mi corazón le quiero extender esto, sembrar esta semilla en su corazón. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque sin esa llenura no vamos a poder soportar. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo no voy a soportar? ¿De qué estás hablando? ¿Y sabe de qué estoy hablando? De los días finales, hermano. ¿Por qué dice la Biblia el que persevere hasta el final? Eso me está dando a entender de que la cosa no es tan sencilla. Amén. Y si yo quiero vivir la vida del Espíritu en la carne, no voy a poder. Y fíjense que en estos tiempos está lleno de gente que se enoja con la iglesia, se enoja con el pastor, se enoja con los hermanos. Y está ahí renegando y va y no, que esto, que aquello, que lo otro, excusa acá y excusa allá. Pero cuando vos corres la hoja, te das cuenta que no hay fruto. Entonces, al no tener fruto, ese hermano, esa hermana está sufriendo. Porque está viviendo la vida en Cristo, no en el Espíritu. La está viviendo en la carne. Está viviendo un evangelio de cabeza. Y es imposible vivir un evangelio de cabeza. Estoy hablando de cabeza, no que anda cabeza abajo. Estoy hablando de querer entenderlo al Evangelio con el entendimiento. Y no es así, porque si no hay este fruto de la fe, el Evangelio es locura. Pero no la locura de la que yo le estoy contando de la iglesia aquella, de aquellos días, que parecíamos que estábamos todos locos. No, estamos hablando de otra locura. Locura para nuestra razón. Entonces, hermano, no podemos razonar las cosas del Espíritu. Tenemos que discernirlas, porque si terminamos haciendo locuras y desorden, el Señor no está en el desorden, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo ingrese en nuestros corazones. ¿Pero cómo hago, pastor? Hay que disponer el corazón, hermano. Hay que anhelar. Hablamos de las sazones, de los tiempos del Señor. Es un tiempo de Dios, Él lo determina, porque Él es el que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones, conoce el tiempo oportuno para manifestarse de manera especial en nuestra vida. Y mientras tanto nosotros vamos desarrollando la bondad, la benignidad, la paz, la paciencia, el gozo. Ay, Señor amado, el amor. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo puede ser que yo te amo, mañana no te amo más? No, porque yo amo a mi hermano, pero después no lo saludo más porque no lo amo más. No es así la cosa. No pasa por ahí. No es de esa manera, hermano. Entonces, fíjense que la mansedumbre, eso es una de las cosas que necesitamos experimentar en nuestra vida. Dice que Moisés, un buen ejemplo para nosotros, llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Entonces, es obvio que el Señor desea que nosotros alcancemos mansedumbre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Fíjense, otro tiempo en la agenda que hoy estamos viendo. Mire, hemos visto que estamos en el tiempo oportuno en donde el derramamiento se tiene que dar en nuestra vida. Pero ¿cuáles fueron las instrucciones de parte del Señor? Quédense ahí hasta que venga poder sobre sus vidas. No se muevan. Pedro quiso ir a pescar, la cosa se le complicó. Dice, fíjense que esto es como
como una segunda oportunidad para nosotros los creyentes. Porque a veces nos enredamos y nos envolvemos en esta vida y vamos de alguna manera alejándonos de la vida en el Espíritu. Y vamos viviendo una vida en la carne. Y por lo tanto sufrimos sin necesidad a veces, ¿verdad? Yo creo que este derramamiento, para el que lo entienda en estos días, es una segunda oportunidad que Dios nos da. Es un tiempo espiritual glorioso, especial. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, que de repente yo veía a un hermano que estaba en la gloria. Y yo estaba al lado de él, ¿no? Y yo saltaba, levantaba las manos y estaba lleno, y lloraba, y estaba allí quebrado por el Espíritu Santo. Y yo no me pasaba nada. Amén. No me pasaba nada. Gloria. Digo, pero ¿por qué él vive esto y yo no lo vivo? Amén. Entonces fui y le dije, pastor, ¿por qué el hermano fulano de tal vive esta cosa tan preciosa con el Señor y yo no puedo? Y el pastor me dijo, porque se murió. El hermano se murió. El hermano era peor que vos. Pero se murió. Se rindió. No que bajó los brazos ante la adversidad. Bajó los brazos ante el Señor. Se rindió a sus pies y dijo, Señor, haz de mí lo que vos quieras. Ay, Señor amado. Crecimiento de los frutos. Esto es lo que produce el derramamiento del Espíritu Santo. Oportunidad para arrepentirnos. Ay, qué lindo. Pero yo ya me arrepentí. ¿Cuánto hace que conozco al Señor? 30 años. Y hermano, créeme que de tantas cosas necesitamos arrepentirnos nosotros. A veces a diario. Ay. Consagrarse y santificarse. Pero eso es religión. Claro, gloria a Dios. Si nosotros no entendemos la consagración y la santificación, no vamos a ver nunca al Señor, hermano. Y tenemos que entender algo también, que consagrarse y santificarse no es tan difícil como parece, o como nos quiere hacer creer el diablo. Al contrario, es precioso. Nos reíamos ayer con hermano porque me manda la foto de su auto, ¿no? De su auto, y contento porque tiene la BTV y tiene todo en regla, en orden, está en paz, ¿no? Entonces yo le contaba que cuando yo también logré tener todas las cosas en regla y todo como realmente tenemos que estar, es como que andaba buscando los controles para que me paren. Yo quería demostrarle que tenía todo, ¿no? Y no me paraba nadie. Y pasan los años, voy renovando las cosas y no me para nadie. Es tremendo. No pude tener todavía la satisfacción de decirle, tomá, acá está todo lo que me estás pidiendo. Me compré el matafuego, está todo ahí, pero no pasa nada, gloria. Es tremendo porque, fíjense, hermano mío, que la consagración y la santificación no es para exponerla. Nosotros tenemos que tener certeza en nuestro corazón de que la hemos alcanzado. Y si nos piden cuenta, bueno, el Señor sabrá. Y si no nos pide, el Señor sabe si nosotros realmente tenemos la cosa en regla o no. Amén. Observemos esto, para recibir consolación. Porque, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo del Espíritu Santo? Que era otro consolador. Y yo creo que usted va a coincidir conmigo que en esta vida muchas veces necesitamos consuelo. No estoy hablando de la palmadita en la espalda, ¿eh? Necesitamos el consuelo que venga del cielo para atravesar ciertas situaciones. Oportunidad para ponerte en paz. Ay, Señor amado, gloria a Dios. El libro de Cantares, y cerramos con esto, dice, la higuera ha madurado sus higos. ¡Wow! Y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Cuando abordamos el libro de Cantar de los Cantares, es una historia de amor entre el Señor y la amada, entre Jesús y la iglesia. ¿Y qué le dice? Maduraron, hay fruto. Y cuando hay fruto, cuando hay fragancia, cuando esté ese olorcito rico del fruto, levántate. Y levántate tiene que ver con ser tomada de la tierra. Ser tomada de la tierra. Ven conmigo. Y no olvidemos que nuestro Señor, la segunda venida de Cristo, tiene 2 eventos. El primero es cuando viene en secreto hasta las nubes y ahí llama a la amada. Luego de la tribulación, pisa la tierra y ahí es donde todo ojo le verá y viene para juicio para las naciones.
Pero recordemos que hay una venida secreta en la cual cada uno de nosotros estamos llamados a participar. Y ese tiene que ser nuestro mayor anhelo. Ahora, yo sé que usted tiene problemas, yo sé que usted tiene dificultades, algunas son serias, dolorosas y demás. Pero entendamos esto. Necesitamos desarrollar la vida en el Espíritu de tal manera que vamos a enfrentar muchas de esas situaciones con entereza, con firmeza, con dominio propio, con valor. Todo eso es el combo que el Señor pone en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. El Expreso de Medianoche. Dolor, siervos por amor. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de bendición para tu vida. Queremos invitarte a nuestras reuniones todos los martes y jueves a partir de las 18 horas en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Las puertas de la Casa del Señor están abiertas. Hemos llegado al final del Expreso de Medianoche. Ya ha pasado la primera hora del día y te agradecemos por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el tren que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque